Y eso lo vamos a hacer en este capítulo del artículo científico que es lo que son los resultados. Les había mencionado que los resultados se van a obtener de los datos y la información obtenida, ¿verdad? Y para ello vamos a utilizar como herramienta la estadística. La estadística y algo bien importante que vuelvo a resaltar es de que en los resultados no interpretamos los resultados. No vamos a hacer un análisis respecto a qué significan esos resultados. No los vamos a comparar con ningún otro estudio, ningún otro parámetro, ningún otro valor. Solamente los vamos a mencionar. Es decir, 80% son varones, tanto por ciento son menos de 20 años, etcétera. No vamos a hacer ningún tipo de interpretación o análisis de los resultados que hemos obtenido. Y los vamos a presentar de tres formas. También eso quiero que quede claro. Puede ser en texto, puede ser en tabla o puede ser en figura. En uno de los tres. No en los tres, en uno de los tres o en una de las tres formas de presentar resultados. No en las tres formas. No pongan texto, no pongan tabla y de yapita una figurita más. No. O es texto, o es tabla, o es gráfico. Y para ello ya deberíamos haber elaborado una base de datos. Se han recolectado los datos a través de los formularios del Google. Hemos bajado los datos al Excel y seguramente varios ya lo han transformado al S o lo han exportado o lo han importado al SPSS. Permítame un segundito ya. Bien. Permítame un segundo, esta máquina no sé qué tiene. Unos minutitos.
Estaba observando la diapositiva. Matriz de planificación estadística univariada. ¿Se observa? Sí, doctor. Sí, Ya, doctor. gracias. Sí, doctor. Gracias. Bien. Iremos explicando en qué consiste la presentación de los resultados. Básicamente, lo que vamos a hacer acá es mostrar qué se ha encontrado en el estudio. Vamos a responder esa pregunta. ¿Qué se ha encontrado en el estudio? Y en ese contexto es importante resaltar que de los resultados que nosotros hayamos obtenido en la investigación va a depender la calidad de la discusión, las conclusiones y las recomendaciones. Por lo tanto, es muy importante que los resultados estén bien elaborados. Repito, de la calidad de los resultados va a depender la discusión, las conclusiones y las recomendaciones. ¿Ya? Segundo, de forma general, se recomienda que los resultados estén en texto. ¿Sí? En texto. Y en texto, siguiendo las recomendaciones o los principios de la redacción científica, ¿no? Y aquí les muestro dos, lo más breve posible y de la forma más clara también. Entonces, deben mostrarse en texto, en lo posible. Muchas veces el texto no es suficiente para mostrar los resultados. No es suficiente, muchas categorías, muchas clases, muchos datos, y por ello es necesario recurrir a tablas y gráficos. Lo que les decía, tablas y gráficos. Entonces tenemos tres formas de presentar los resultados. Uno, que sería texto. Dos, que serían tablas. Y tres, que serían gráficos o figuras. Acuérdense eso, pero como les decía, no es que van a hacer en texto, en tablas y gráficas un mismo resultado. Algunos resultados irán en texto, algún otro irá en tabla, algunos otros irán en figuras o gráficos. Eso tengan muy en cuenta. No pueden repetir un mismo resultado en texto, en gráfico y en tabla. No. Ahora, estas tablas o gráficos deben tener ciertas características. Primero, deben contribuir a aclarar la explicación. O sea, deben ser lo más claros posibles, deben ser autoexplicativos. Es decir, una sola mirada, una mirada rápida debería ya permitirnos interpretar, no interpretar, sino explicar ya los resultados. Las tablas y los gráficos o las figuras deben tener un título. Toda tabla debe tener un título, lo que hemos visto en el semestre anterior, ¿se acuerdan? En estadística, título, ¿no? Tabla 1, figura 2, tabla 2, etcétera. Esto es importante. No pueden, no deben colocar ustedes una tabla, una figura o un gráfico que no esté mencionado en el texto. No que aparezca ahí suelta, aislada, esa tabla o esa figura. Tiene que estar mencionado en el texto. Por ejemplo, como se muestra en la tabla número 2, existe predominio de los menores de 20 años. Digo, ya estás mencionando. ¿No? O más detalles, véase en la tabla 3, pero tiene que estar mencionado en el texto del artículo esa tabla o esa figura. No pueden dejarlo suelto, sin mencionarlo. El lector está leyendo el documento y de golpe se encuentra con la tabla. No puede pasar eso. ¿Sí? No puede pasar. Lo que sí tiene que pasar es de que tiene que haber
una mención de esa tabla o de ese gráfico en el texto, como les había dicho hace rato. Según la tabla número 2, se observa que existe mayor frecuencia de casados en el sexo femenino, por decir. Tiene que estar mencionado. ¿Qué más? Por debajo de la tabla o la figura, se debe mencionar los datos más relevantes de esta tabla o de esta figura, de manera que sea posible comprender lo más importante de los resultados. No cometan el error de hacer una descripción detallada de lo que dice la tabla. Por decir, los menores de 18 años son 20, que equivalen al 25%. Punto y coma. Los de 18 a 24 años son 40, que equivalen al 30%. No, no tienes que hacer esa descripción detallada de la tabla. El lector, al leer la tabla, ya se va a dar cuenta de ello. No puedes describir a detalle la tabla. La tabla, como les decía, tiene que autoexplicarse lo mismo que la figura. Solamente tienes que resaltar lo más importante de esa tabla. Por decir, en la tabla se observa que la mayor parte de los estudiantes tienen 25 años. Listo. Solamente eso. Lo más relevante, lo más resaltante. No hagan una descripción detallada de la tabla o del gráfico. En las tablas y en los gráficos debes incluir el nombre de las variables. Si es el peso, si es la talla o alguna otra variable, debes incluir las unidades de análisis, es decir, de dónde provienen esos datos, de estudiantes, de comerciantes, de docentes, no sé de qué, eso ya lo vimos en el semestre pasado, y algunas leyendas que puedan explicar la tabla. Finalmente, cuando ustedes ya quieran publicar su artículo en alguna revista nacional o internacional, pidan el formato. Hay guías, hay instrucciones para los autores y ahí te dicen cuánto debe medir la tabla, cuánto de ancho, cuánto de alto, cuánto tiene qué líneas debe tener, si es a colores, no es a colores, etcétera. Averigüen. Y en este caso, en el caso de ustedes, lo único que tienen que hacer es alinearse, seguir el formato APA. ¿Ya? El formato APA. En el formato APA te dice exactamente cómo tiene que ser tu tabla, tu figura, etcétera. Ese material también ya les he entregado hace tiempo y también está en la plataforma. ¿Qué más podemos decir de los resultados? Se debe incluir de forma ordenada, única y exclusivamente los resultados del estudio. No puedes incluir otra cosa. No puedes incluir material o contenido de la introducción o de material y métodos. Solamente resultados del estudio nada más. ¿Ya? Teoría, no. La teoría va en la introducción. ¿Algún contenido de materiales y métodos? No, no va acá. Acá solamente van los resultados obtenidos en el estudio. Siguiente. Estas tablas, estos gráficos, este texto debería ser visto y entendido de forma rápida. Ya les dije, deben ser autoexplicativos. No le pongan 20,000 rayas, 20,000 barras, un gráfico de sectores con 40 clases. No se entiende. Háganlo lo más claro posible para que el lector lo pueda ver con un solo vistazo y lo pueda entender. Es recomendable comenzar construyendo tablas y figuras y posteriormente redactar el texto. Lo que quiere decir esto es de que ustedes en la estadística, cuando hagan la estadística, hagan sus tablas, hagan sus gráficos y posteriormente ya en el Excel donde están procesando su texto, su informe de la investigación, ya inicien posteriormente a que tengan las tablas y los gráficos o las figuras ya elaboradas. A eso se refiere. No repetir la información.
¿Qué quiere decir esto? Si un resultado como dato aparece en texto, acá está, aparece en el texto, no debe aparecer en la tabla o en una tabla. Y si está en una tabla, tampoco tendrá que aparecer en una figura, eso tengan en cuenta. Ya habíamos recalcado, si un resultado, un dato, aparece como en texto, ya no lo pueden mostrar o ya no deberían mostrarlo en tabla ni en figura. Lo mismo, si lo pusiste en tabla, ya no lo pongas en texto y tampoco en figura. Ya redactando los resultados. Esto es una recomendación, no es una norma que deben seguir obligatoriamente. El primer párrafo puede ser utilizado para resumir el hallazgo principal del estudio. ¿Cuál es el hallazgo principal del estudio? Aquel que está relacionado directamente con el objetivo. No un resultado principal, vamos a decir, que está directamente relacionado con el objetivo o responde directamente a la pregunta de investigación. Se recomienda que ese sea el contenido del primer párrafo. Luego podrás seguir según lo establecido en la metodología, ¿no? Sobre todo en lo que has incluido en tus instrumentos, ¿no? Las variables que has incluido en tus instrumentos. Esto también es importante que ya has recalcado. Los resultados relevantes e imprescindibles ya deben estar obligatoriamente relacionados con el logro del objetivo de investigación. No pongan otros resultados que no tienen nada que ver con el objetivo de investigación. Si está relacionado con el objetivo, pónganle. Pero si por si acaso ustedes han puesto alguna pregunta, estito más preguntaremos, estito más, y después se han dado cuenta de que no contribuye en nada o contribuye muy poco al objetivo de investigación, no lo pongan ese resultado en su informe de investigación. Solamente los resultados que contribuyan, demuestren que se ha logrado el objetivo de investigación. Hagan eso. Ahora, el objetivo de investigación ya nos va a decir qué resultados vamos a poner. Pero muchas veces, cuando planteamos sobre todo asociaciones, hipótesis, y no encontramos esa asociación o esa asociación es negativa o es contraria al objetivo, también deben comunicarse. Por ejemplo, establecer la asociación entre estrés y ocupación, digamos. Estrés y ocupación. La teoría nos dice que sí hay relación, ¿no ve? Y tú también en tu estudio has planteado que sí hay relación. Por ejemplo, los cirujanos estarán sometidos a estrés. Los altos ejecutivos todo el día estarán estresados, ¿verdad? Los choferes del transporte público lo mismo. Pero resulta que en tu investigación no encuentras esa asociación. Es contraria al objetivo. No hay asociación. Eso no significa que tu investigación esté mal hecha. Eso tengan en cuenta. No se desanimen, no digan, qué mal, y a veces incluso algunos investigadores empiezan a alterar los datos. No, está bien. Lo único es que no has encontrado asociación, nada más. Porque la teoría no siempre se cumple. La teoría ha sido escrita a veces en otros países, en otros contextos, y ahí sí dice que hay asociación. Pero en el contexto donde tú has hecho la investigación, no has encontrado asociación entre estrés y ocupación. Pero eso no significa que esté mal tu investigación. Puedes mencionarlo, tienes que comunicar y decir, no se ha encontrado asociación entre estrés y ocupación o profesión. Está bien hecha la investigación, no está mal hecha, solamente que no se ha encontrado en esta ocasión, no se ha encontrado por algún motivo. También se recomienda que no le pongas pues datos que no le aportan al objetivo. Ya les había dicho, porque lo único que hacen es confundir al lector. Le confunden al lector, le pones, haces todo un análisis estadístico, que la edad mínima había sido 18 años, que la máxima había sido 29 años, que el promedio había sido 22, que la mediana 22, que la desviación estándar, que la varianza. Si no te aporta nada al objetivo, no tienes por qué ponerlo.
O lo mismo, ¿no? A veces le ponen procedencia y empiezan a hacer un análisis de la procedencia, que el tanto por ciento vive en Colcatillo, aquel otro por ciento. Si no te aporta nada al resultado, no lo pongas. A eso se refiere entonces. No pongan datos e información que confunde al lector y que no aportan nada al trabajo. Y finalmente, los resultados de los análisis estadísticos tienen que ir en este capítulo de resultados. Por ejemplo, medianas, medias, promedios, desviación estándar, chi cuadrado, coeficiente de correlación de Pearson, de determinación, riesgo relativo, odds ratio, ANOVAs y todo lo que se hace en estadística tiene que ir en este capítulo de resultados. ¿Cómo hacemos las tablas? APA. Les he pasado un librito, resumen de formato APA, cuando estuvimos haciendo redacción científica, está en la plataforma. Entonces, ustedes tienen que ver entonces cómo se va a elaborar una tabla en formato APA. Número de tabla en negrita y correlacional. Tabla 1, tabla 2, tabla 3, tabla 4. Título debajo del número de la tabla, tabla número tantos, el título va en cursiva, ¿no? En cursiva. El encabezado corresponde a cada columna. Cada columna tiene un encabezado, ¿no? Variable, frecuencia absoluta, frecuencia relativa, etc. El cuerpo estará compuesto por filas y columnas, sin rayas, les muestro enseguida. Y las notas aparecen debajo de la tabla según sea necesario para aclarar la tabla. Aquí está un ejemplo. Miren, tabla 1. Por debajo el título de la tabla en cursiva. No hay líneas verticales, por si acaso. Solamente 3 líneas horizontales. 2 y para la parte inferior 1. No hay líneas intermedias. ¿Sí? Entonces acá pondrán nombre de la variable, acá pondrán la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y la relativa acumulada, y acá abajo estarán los totales. Y acá abajo puedes poner una descripción. Puedes poner para empezar la fuente. Fuente, digamos, expedientes clínicos del Hospital Cochabamba. O en encuesta a estudiantes de quinto semestre, podría ser. O algún aspecto que quieras aclarar relacionado con esta tabla. Esa es la forma entonces de elaborar tablas en el formato APA. Las figuras, lo mismo, ¿no? También está su formato de en el resumen que les di de APA. Ya, los tipos comunes de las figuras incluyen gráficos, ¿no? Como basas, dispersión, sectores, diagramas de flujo, etcétera. Pueden colocar también dibujos, son necesarios, mapas, fotografías, infografías y otras ilustraciones. Hasta acá entonces tenemos los resultados. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? ¿Preguntas de resultados? Ahora veremos la discusión. Deme un segundito. ¿Están viendo la diapositiva de discusión? ¿Se observa? Sí, doctor. Bien. Les había dicho que en los resultados
lo único que hacemos es mostrar los resultados. Ejemplo de resultados. El 80% de los encuestados son de sexo femenino. Nada más. No. O decir el 80% de los universitarios consume alcohol. O decir el 30% de los niños presenta hemoglobina menor a 6 gramos por decilitro. Solamente eso. ¿Qué vamos a hacer en la discusión? En la discusión, como dice, vamos a interpretar los resultados. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? ¿Y cómo hacemos la interpretación? Eso quiero que quede claro. La interpretación se hace comparando los resultados obtenidos en la investigación con resultados obtenidos en otras investigaciones. A eso se refiere. Por decirles, ustedes han encontrado que el 80% de los universitarios de San Simón consume alcohol. Ese es el resultado. El 80% de los universitarios de San Simón consume alcohol. ¿Qué voy a hacer en la discusión con esos resultados? Lo voy a interpretar. Eso es mucho, es bajo, es... ¿Qué significa ese resultado de 80%? ¿Y cómo lo voy a interpretar? Lo voy a comparar, aquí está, comparar con otros datos publicados. Para eso les he mandado a leer, primero a buscar 12 artículos científicos, ¿se acuerdan? 4 estudiantes por grupo, 3 artículos cada uno, 2. Entonces tienen que comparar con esos artículos, por decirles. 80% de estudiantes de la San Simón consumen alcohol, universitarios. Y eso lo comparas con otro estudio que habían hecho en la San Andrés. No, en la San Andrés habían hecho un estudio. Y ahí habían encontrado que solamente el 40% consume alcohol. Ahí lo comparas, ¿no? Y dices, en el estudio, en el estudio realizado, se encontró que el 80% de los estudiantes consumen alcohol. Valor muy superior al encontrado en la Universidad Mayor de San Andrés, por no sé quién, que es de 40%. Entonces, ahí ya estás diciendo de que los estudiantes de la San Simón consumen mucho alcohol en comparación al otro estudio. Ahora, puedes haber encontrado otro estudio más, supongamos en la Caetano Heredia de Lima, y ahí encuentras que había sido el 50%, y lo vas comparando con varios estudios que has encontrado respecto a la problemática que estás investigando. Por eso les había dicho que todos los artículos que ustedes hayan revisado, hayan identificado, hayan seleccionado para su trabajo, tiene que estar directamente relacionado con el problema que están investigando. Ya, de cito se trata. ¿Qué recomendaciones hay? Necesitas repetir los resultados ya lo has desarrollado en el capítulo anterior. La interpretación tiene que ser honesta, pues. ¿Y cómo vas a ser honesto? Poniendo las referencias del artículo con el cual has comparado, ¿no? Les decía, en la San Andrés solamente el 40% de los estudiantes consume alcohol. Tiene que estar referenciado. ¿Sí? Y a partir de ello vas a sacar tus conclusiones. Es decir, no se olviden que en la discusión están la discusión misma, las conclusiones y las recomendaciones, si es que ustedes consideran necesario incluir. Repito nuevamente. En este capítulo de la discusión ya ingresa también las conclusiones y las recomendaciones, pero dependerá de la decisión de ustedes. Generalmente ninguna investigación concluye. Ninguna investigación, porque concluir significa acabar, es decir, que ha acabado el tema de investigación. No, generalmente una investigación da lugar a otras investigaciones, ¿no ve?
da lugar a otras investigaciones. Entonces, puede ser que haya o no haya conclusiones, dependerá. Y también acá entran las recomendaciones. A ver, iremos. La discusión. Significado o relevancia de los resultados. ¿Sí? Ese es el propósito. Significado, interpretación, relevancia de los resultados. ¿Qué significa? Es alto, es bajo, es poco, no sé qué. Entonces, ¿cómo haces esto? Comparando los resultados con otros resultados obtenidos por otros autores. Para eso es importante la revisión de la literatura. Y ya, bueno, razonar los resultados es parte del proceso, destacar la importancia clínica si es que es un estudio clínico. Acá también se reconocen las limitaciones, esto es importante, limitaciones del estudio. ¿Qué quiere decir? ¿Se acuerdan que les había dicho? No siempre te sale como planificas. Has planificado hacer 200 encuestas, pero apenas has llegado a 100. Esa es una limitación. No has llegado a tu muestra establecida. Otra limitación podría ser el ESOR, ¿no? Hemos dicho que era recomendable entre 3 y 6, pero le has metido 10 u 8. Entonces ahí también hay una limitación del estudio. Es decir, que el estudio no ha salido como esperabas y tiene limitaciones en cuanto a sus resultados, el valor de sus resultados. Entonces aquí se trata de ser honesto, decir, aquí hemos fallado, o esto no se pudo hacer así, o esto es pequeñito, o no se pudo hacer las entrevistas como corresponde, etcétera, pero eso no lo invalida tu estudio. Lo que lo invalida es de que tú no menciones que tu estudio tiene limitaciones. Y producto de las limitaciones podría ser, o producto de los resultados, queden vacíos, queden dudas. Entonces puedes sugerir líneas de investigación. En el caso, les decía, de alcoholismo, 80% de los estudiantes de la San Simón consume alcohol. Entonces puedes sugerir como línea de investigación que se investigue el por qué los estudiantes de San Simón consumen alcohol. Por eso les había dicho, recuerdan, si quieren saber, si quieren enterarse, si quieren identificar un probable problema de investigación, lean artículos. En los artículos científicos les dije, en la última parte, en la discusión, hay líneas de investigación y de ahí pueden salir problemas de investigación. Y esto te puede permitir elaborar las conclusiones en caso de que sea necesario. Conclusiones se elabora cuando el tema prácticamente ha sido agotado en su investigación, el problema ha sido agotado, pero generalmente no se agotan. No se agotan, ¿por qué? Porque siempre quedan dudas, quedan vacíos, quedan huecos, quedan brechas, si se quiere, de conocimiento, y eso hay que seguir investigando. Por eso los investigadores leen artículos y de la lectura ahí identifican vacíos, identifican líneas y ahí prosiguen con la investigación. Las referencias bibliográficas, el último capítulo, eso también ya lo hemos visto y ya lo han trabajado al elaborar la introducción. ¿No ve? Ahí han hecho citas bibliográficas, directa, indirecta, parafraseada, con texto, con énfasis en la autora, etcétera. Eso ya hemos visto. En este caso, cuando ustedes quieran publicar sus resultados en algunas revistas, lean las instrucciones que les dan las revistas a los autores. En este caso, no tienen que leer nada, solamente tienen que ceñirse al formato APA. Recalco, estamos hablando de referencia bibliográfica, no estamos hablando de bibliografía. Porque cuando haces bibliografía, haces un listado de los documentos que has leído, que podrían ser útiles para el trabajo y haces un listado, ¿no ve? Cuando hablamos de referencias bibliográficas, solamente vamos a incluir acá el listado de las referencias que han aportado a la tesis, al trabajo de investigación, al artículo. Entonces quiere decir que está citado. No es que has entrado al internet, como hacen muchos estudiantes, ¿no? Buscan un artículo parecido al suyo y agarran, se van a la bibliografía, lo copian, lo pegan. No.
Aquí tienes que poner solamente los artículos que están referenciados. En la introducción, ¿se acuerdan? Por ejemplo, hemos dicho, se define a la desnutrición como la deficiencia de no sé qué, y hemos hecho las referencias, ¿no ve? Ahí, dependiendo si era con énfasis en el autor o énfasis en el texto. Entonces, esa referencia tiene que estar. ¿Ya? No son un listado inventado, son referencias que han sido citadas en el documento. Se recomienda que no sobrepase los 5 años, que sean de actualidad, pero no es una camisa de fuerza, es decir, siempre va a ser así. Podría pasar dependiendo, sobre todo dos aspectos que pueden hacer que las referencias tengan más de 5 años. Lo primero podría ser de que el tema que estás investigando es histórico, o sea, requiere datos pasados, no requieren datos pasados. Por ejemplo, el otro día yo no defendí, sino fui el tutor de uno de sus compañeros que ha egresado y él ha hecho una investigación de cómo ha evolucionado la desnutrición, la triple carga de enfermedad, más bien decir, desde el año 2009 creo que era. Ahorita voy a ver la tesis, espérenme. No, me estoy confundiendo. Había sido de 1989 al 2016. Entonces, miren, este compañero, este estudiante, este licenciado, ya, miren, ha recurrido a bibliografía desde el siglo pasado, ¿no? 1989. En esos casos sí justifica. ¿Por qué? Porque es un estudio histórico. Ahora, el otro caso en donde puede justificar de que se trabaje con referencias bibliográficas no actualizadas es de que no se haya investigado el tema con mucha frecuencia. Hay algunos temas que no se investigan, ¿sí? Que no se investigan y siguen los artículos publicados hace varios o muchos años por gente que prácticamente ha sido el autor, el creador de esa línea, de esa teoría, etcétera, ¿no? Pues ahí. Pero hay temas en donde hay bastante trabajos de investigación realizados. Esas eran las excepciones. El número de referencias, mínimo 12. Mínimo 12. Son 4 estudiantes por grupo, 4 por 3, 12. Ya, entonces en las referencias bibliográficas, mínimo 12 referencias. Y para no hacer el trabajo manual, hay gestores de las referencias bibliográficas. Yo les había mostrado el Word, que es fácil de utilizar. Ustedes pueden entrar al YouTube, ahí hay tutoriales. También otro bueno que existe, yo lo utilizo es el Mendeley también. Hay el Zotero y también hay otros. ¿No? Y con eso hemos acabado. Con eso estaría concluido prácticamente ya nuestro trabajo de investigación. Preguntas. ¿Preguntas? La pregunta es, si no hay preguntas, la pregunta mía es, ¿y cuánto me va a entregar este trabajo de investigación? ¿Ya hay resultados? No hay resultados todavía. Probablemente algunos grupos ya lo tengan. Sé que hay grupos que han ido avanzando bastante bien y otros, como siempre, se quedan rezagados, ¿no? Y hay una base de datos. Entonces, la base de datos ya me debería servir para que yo pueda estar trabajando mis resultados. Y para trabajar resultados, ¿qué tengo que hacer? Recordar lo que he visto el semestre pasado en estadística, ¿no ve? Ahorita les muestro. Esto es lo que tengo que recordar, ¿no? Hacer esto. Es lo que hemos visto el semestre pasado. Muestran aquí las tablas de distribución de frecuencias.
Ahorita lo busco y les muestro. Acá está. Para las variables cualitativas, las tablas de distribución de frecuencias. ¿No ve? En las tablas de distribución de frecuencias, básicamente no hay estas líneas según el formato APA, ¿no? Solamente esta línea de arriba, esta de abajo y esta más inferior. La variable, frecuencia absoluta, frecuencia relativa, absoluta acumulada o relativa acumulada, o si quieren le ponen las dos acumuladas. Esta tabla, por ejemplo, no está como acumulada, miren, pero son con rangos. 1,1 a 1,10, eso también pueden construir ustedes para sus variables cuantitativas. Y lo mismo, frecuencia absoluta, frecuencia acumulada. También pueden hacer tablas de contingencia, ¿no? Cruzando variables cualitativas en este caso. Sexo con el hábito de fumar o no. Y pueden hacer estas tablas de contingencia, que lo hace el SPSS, que lo hemos visto en el semestre pasado. Algunas recomendaciones. A ver, aquí está, a ver. Este es el formato APA que ya les he mostrado. ¿Dónde están las recomendaciones? Pues aquí está. A ver, ¿qué dice? Elaborar tablas solo en caso necesario. Ya les había dicho. No es necesario elaborar tabla, gráfico y texto. Si has presentado tus resultados en texto, ya no hay necesidad del gráfico. En este caso, por ejemplo, hay un error. Quería hacerlos notar. En esto. Acá no es necesario elaborar esta tabla. Solamente como era parte de la clase, yo lo hice. No es necesario, ¿saben por qué? Porque es fácil darse cuenta que el 44%, digamos, si los redondeo, 43% son varones y el 56% son mujeres, listo. En texto queda muy bien eso. Entonces acá, cuando las clases son pocas, son 2, por ejemplo, no tienes necesidad de elaborar ni tabla, ni gráfico, ya solamente puedes mostrar o deberías mostrar con texto, nada más. Eso que quede claro. No hagan tablas de variables que tienen pocas clases. Por ejemplo, acá voy a poner el sexo masculino. El sexo masculino es el predominante, digamos. Predominante con 60%. Nada más. Sí, directamente. No necesitas poner que son 10, que la frecuencia relativa es 43.48, nada más. Incluso acá ahora ya puedes hacerle entre paréntesis, le pones la frecuencia relativa, eran 78.
Listo. Pues no necesitas ni tabla, ni figura, ni gráfico, solamente en texto. Así. ¿Sí? Ahora, tablas de contingencia y las recomendaciones. Entonces, la primera recomendación era que solamente elaboremos tablas en caso necesario. Las tablas no deben tener ni muchas ni pocas clases, ¿no? Para 2 clases no necesitas tabla, para 3 sí, para 4, para 5, pero tampoco le pongas 20 clases. Todas las tablas deben tener título, ya hemos dicho, todas las tablas con título. La amplitud de las clases debe ser similar. Si van a construir tablas con clases, tiene que ser similar. Es decir, la anchura de la clase debe ser similar. A ver, ejemplo aquí. 15, 20, 25, 25 a 29. A esto se refiere. Aquí hay problemas seguramente. Enseguida lo vamos a ver. No puedes hacer esto, ¿no? Aquí hay 20 y aquí también hay 20. Aquí hay 25 en esta clase, acá también hay 25. ¿Sí? No está bien. ¿Y aquí cuántos valores hay? 20 menos 5, 5. 5 valores. ¿Y acá cuánto es la amplitud? 34 menos 34. No está bien esta tabla. Tiene muchos problemas. Para empezar, se repite este valor. En esta clase hay 20. En esta clase hay 25, en esta clase hay 25. ¿Cuánto es la amplitud de clase? 20 menos 15, 5. 25 más 20, 5. 29 menos 25, 4. ¿Okay? Entonces aquí hay 5, 5, aquí hay 4. Aquí hay 4, aquí hay 4, aquí hay 4. En todas debería ser o 4 o 5. A eso se refiere por si acaso. Ahora, no dejar clases abiertas. ¿Qué quiere decir? Mayor de 65, mayor de 20, mayor de 30. No, eso es un error. No puedes dejar clases abiertas. ¿Sí? Si son varias tablas, se debe incluir el número de tabla. Ya hemos dicho que así. Las clases deben ser exhaustivas y mutuamente excluyentes. Lo que les decía, ¿no ve? Esta no es exhaustiva, esta no es mutuamente excluyente. ¿Por qué? Porque aquí hay 25 y aquí también hay 25. 25 en una sola clase. Y mutuamente excluyentes, es decir, exhaustiva quiere decir de que la persona que va a entrar a tu tabla tiene que tener la posibilidad. Supongamos que aparece una persona de 38 años. 38 años la persona. ¿A cuál de estas clases le voy a poner? No entra ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, ¿no ve? Entonces quiere decir que aquí hay necesidad de aumentar otra clase para que entre este señor. Todas las tablas deben llevar la fuente o notas. Fuente, elaborado en base a datos de la encuesta o alguna aclaración que quieras poner. El formato debe ser APA y se debe describir lo más importante de la tabla. Lo más importante de la tabla, y esta tabla, como les decía, tiene que estar mencionada en el texto. No puede aparecer ahí suelta la tabla y después sigues con el texto no lo menciona, tiene que estar mencionado en el texto. ¿Sí? Algunos ejemplos rápidos. Ahora, con los datos cuantitativos, ¿qué vas a hacer? Con los datos cuantitativos puedes calcular e interpretar, cuantitativos, perdón, como vimos en el semestre pasado en estadística. La media, la mediana o la moda. Con tus datos cuantitativos. No puedes calcular el promedio del estado civil, el promedio de la religión, no. Pero sí podrás calcular la edad promedio de quién, de tus estudiantes, edad promedio. El peso promedio de quién, de los recién nacidos. ¿No? Entonces puedes calcular para los datos cuantitativos la media, la mediana, la moda, o también puedes calcular estas otras medidas para tus datos cuantitativos. Rango intercuartil, varianza, desviación estándar, cuantiles, percentiles, quintiles, etc. ¿Ya? A ver, iremos ahora a la estadística bivariada.
¿Qué hago con mis datos cuando yo he querido he planteado un objetivo que dice relación? ¿Cómo voy a medir la relación ahora? Y aquí está la respuesta. Si en su objetivo se han planteado relación, asociación, correlación, tenemos que hacer estadística bivariada. ¿No ves? Tenemos que correlacionar las variables. Y para ello vamos a utilizar varias herramientas. Si tú quieres buscar relación entre variables cuantitativas, como por ejemplo peso y talla, digamos, vas a recurrir al diagrama de dispersión, si es peso y talla, ¿no? Y el diagrama de dispersión es este, que te hace facilito el Excel o te hace facilito el SPSS. Y de acuerdo a la disposición de estos puntitos, tú vas a interpretar si hay asociación o no hay asociación. Si estos puntos se van a disponer alrededor de una línea oblicua que va a derecha y de abajo hacia arriba, la asociación es positiva, quiere decir que una variable aumenta, la otra también aumenta. Es como en el peso y la talla, ¿no ve? La talla aumenta, aumenta el peso. Por eso los más altos pesan más. Entonces, aquí ya vas a decir, hay asociación positiva. Sí, están asociadas positivamente. Y estar asociadas positivamente significa que las dos variables se modifican en el mismo sentido. Aumenta la talla, aumenta el peso. ¿No? O también aumenta el ingreso económico, aumentan los años de estudio. Eso pasa, ¿no? Aumenta el ingreso económico, aumentan los gastos. Pero puede suceder de que la relación sea inversa, que sea negativa, y te van a salir estos puntitos alrededor de esta línea oblicua, pero en sentido contrario. Viene de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, al revés. Esto se puede presentar, por ejemplo, en situaciones en donde aumenta la edad y disminuyen las horas de sueño. ¿No ve? Los viejitos duermen 3 horas, 4 horas. Desde las 3, 2 de la mañana están andando, ¿no? Los abuelos de 70, 80 años. Y a menos edad, más sueño. Aquí estaría, ¿no? El recién nacido, aquí estaría. El recién nacido acá, mucho sueño. 18 horas al día duerme el recién nacido. Mientras el abuelo que tiene 70 años duerme apenas 4 horas. Negativo. Ese gráfico pueden hacer para sus variables si son cuantitativas. O puedes calcular el coeficiente de correlación de Pearson. Eso automáticamente lo calcula el Excel. Automáticamente lo calcula el Excel. Y lo único que tienes que saber acá es interpretar, y aquí está la interpretación. El resultado ya sabemos, puede ser positivo o negativo, ¿no? Positivo cuando las dos variables se modifican en el mismo sentido. Negativo cuando las variables se modifican en sentido contrario. Una aumenta, la otra disminuye. ¿Sí? Entonces el resultado puede salir positivo o negativo. Si sale menos 1 o más 1, hay correlación perfecta, ya sea positiva o negativa, perfecta. Si es menos o menor a 0,5, ya sea positiva o negativa, es débil la correlación. Si es positiva o negativa entre 0,5 y 0,75, la correlación es moderada. Y si es mayor a 0,75, ya sea positiva o negativa, la correlación es moderada. El Excel les va a dar automáticamente esa relación. Y aparte tienen que calcular la significancia, ¿no?, del valor de P, la probabilidad. Si es menor a 0,05, quiere decir que hay correlación. Y si no es menor a 0,05, no hay correlación. Esto también les he mostrado en el semestre pasado. Ahora, ¿qué pasa si son cualitativas? Si son cualitativas, puedes hacer esta tablita que les había dicho. El SPS, esto lo hace facilito. Cuestión de cruzar. Y puedes calcular el chi cuadrado, ¿no? Y en el chi cuadrado lo único que tienes que hacer es interpretar esto. Si el P es menor a 0,05, hay asociación. Y si es igual o más de 0,05, no hay asociación. Esto es para variables de tipo
cualitativo. Entonces hemos hecho un repaso rápido de la estadística que habíamos visto en el semestre pasado y espero que les vaya a servir bastante en su trabajo de investigación. Preguntas, jóvenes, son las 18:20. Tenemos unos minutos más. Doctor, Adelante. yo tengo una duda respecto a lo que son las referencias bibliográficas. Ya, Eh, dime. Me he puesto a pensar si es que como tenemos que utilizar 12 artículos y esos 12 artículos que vamos a mencionar tienen que estar dentro de nuestro artículo, la cosa es que los datos de estos artículos pueden estar en la introducción y en la discusión o Exactamente. menos en el resultado, ¿verdad? No. En resultado solamente lo que has obtenido como parte de la investigación, lo que te va a dar el SPSS o el Excel, el 80%, el 20%, cosas así. No va a haber ninguna interpretación, ningún análisis, no lo vas a comparar con nada. Entonces, en material y métodos y en resultados no va a aparecer ninguna referencia bibliográfica. ¿Dónde van a aparecer las referencias bibliográficas? En la introducción. Cuando tú digas, en un estudio realizado en estudiantes universitarios de la China, se observó que el 80% de los estudiantes tenían ansiedad. Tu referencia, ¿no? Esa va a aparecer en las referencias bibliográficas de la última parte. Y así puedes poner, por decirle, unas 6 estarán en la introducción y las otras 6 estarán tal vez en la discusión cuando compares tus resultados, ¿no? Tu 80% de alcohólicos en San Simón con los 40% de alcohólicos en la Caetano Heredia. Entonces ese tendrá una referencia. No te has inventado, no te has soñado que en la Caetano Heredia solo el 40% consume alcohol. Has sacado de algún documento. Esa es tu referencia bibliográfica. ¿Está bien? Ahora sí, doctor. Sí, muchas Ya. gracias. No se olviden entonces. Las referencias van a recoger las citas de dónde, de la introducción y de la discusión. En material y métodos y en resultados no hay referencias. En resultados solamente vamos a encontrar texto, tablas, figuras. Y dentro de las figuras seguramente lo más frecuente van a ser los gráficos. Nada más. Mientras que en material y métodos, ¿qué vamos a encontrar? Todo el proceso que han hecho, básicamente es la historia de lo que han hecho. El diseño fue descriptivo transversal. La muestra estuvo constituida por 180 estudiantes para cuyo cálculo se utilizaron los siguientes parámetros. Intervalo de confianza de 95%, bla, 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 bla. El muestreo fue de conveniencia. Se mandó el cuestionario en formularios del Google, en los correos de WhatsApp, tal. Prácticamente es un recuento de lo que han hecho. ¿Más preguntas? Creo que están muy preocupados, ¿no? Ya, me voy a hacer la pregunta, ¿para cuándo me van a entregar este trabajo? Buenas noches, doctor. ¿Cuándo vamos a dar el examen final? Más o menos una Vamos a dar la fecha primera estimada. semana de... ¿Hasta cuándo es el plazo para dar el examen final? Creo que es hasta el 12, 13 de julio. 13 de julio, doctor. 13 de julio, pero yo debo entregar las notas antes, por lo menos una semana antes, ¿no? Porque se quejan después los estudiantes. No tenía tiempo para estudiar, para mi segunda instancia y no sé qué cosas. Doctor, y para entrar al tercer parcial tenemos que saber notas prácticas, ¿verdad? No hay tercer parcial. ¿En qué carrera estás vos? Examen final, perdón. Claro, pues, tienes que saber. ¿Y no se le parece bien a usted un 3 de julio, domingo? Yo tengo que entregar notas la semana siguiente de prácticas. Uy, ay, no sabía. A ver, haremos un ejercicio bien interesante. Entréguenme un primer borrador de todo este trabajo, un primer borrador, estoy diciendo, hasta el domingo, hasta este domingo. Luego lo vamos a revisar, lo vamos a mejorar y luego me entregan
Ya vamos a tener una primera aproximación de eso. Y después ya antecitos del examen final, me entregan el trabajo final para que tengan sus notas prácticas finales. ¿De acuerdo? De acuerdo, Está doctor. está bien, doctor, pero ahora, digamos, ¿cuándo sería el examen final, más o menos? Si el domingo va a ser el borrador, ¿cuándo sería? Ahorita vamos a ver. A ver, hasta el 12 tenemos que dar el examen. 12 había sido domingo, no, perdón, aquí me estoy. Julio, 12 había sido martes. Entonces, lo que podemos hacer es, si están de acuerdo, dar el examen el 11, lunes 11, justamente cuando tenemos clases. Podría ser el lunes 11 o podría ser el jueves 7. Ustedes elijan. Doctor, por mi parte yo diría 11, el 11 de julio. ¿Qué Yo dice el también, resto? doctor, apoyo. Sí, doctor, está bien el 11. 11. ¿Los demás? Está bien, doctor, el 11. Está bien, Está doctor, bien, igual. doctor. 11. Está bien, doctor. 11 de julio, Está bien examen. el 11, doctor. 11 de julio, Está bien, examen doctor. final. Ya, yo puedo, entonces, ustedes me entregan el primer borrador de su trabajo hasta este domingo 26. ¿Qué fecha es esto? 26, ¿está bien? Un primer borrador. Luego yo los voy a retroalimentar para que ustedes puedan mejorar ese trabajo y tener una mejor calificación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, me entregan ustedes el 26 de junio y en esta otra semana hasta antes del, del jueves 7 ya tendrían sus calificaciones finales de la práctica. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor. Sí, doctor. Bien, entonces haremos eso. Háganme llegar ese primer borrador de ese trabajo hasta el domingo. Y de acuerdo a eso, el día lunes yo les voy a dar, no sé si, creo que sí va a ser necesario darles una de estadística, ¿no? De SPSS, para que puedan mejorar su procesamiento de datos. Pero seguro que muchos de ustedes se acuerdan y lo van a hacer muy bien. Pero voy a ver de acuerdo a cómo vienen los trabajos para que podamos hacer un reforzamiento en los contenidos donde se encuentre mayor dificultad. Y falta un tema más, por si acaso. Un tema cortito de paradigmas. ¿Quedamos entonces en eso? Sí, doctor, está bien, gracias. ¿Los demás? Doctor, Está bien, doctor. está bien. Ya. ¿Alguien más Está bien, quería? doctor. Sí, está bien, doctor. Ya. A ver, necesito un voluntario para hacer una actividad. ¿Quién se ofrece? Quiero que me haga un trabajito de estadísticas, rapidito, desde colección de datos. Si nadie se ofrece, yo voy a escoger a los voluntarios. ¿Quién va a ser? Se va a ganar 10 puntos. $10 a la práctica se va a ganar. ¿Nadie? Bueno, entonces le voy a dar el trabajo a mi secretaria. Yo, doctor. ¿Qué vamos a hacer? A ver, ¿hay algún voluntario o no? A ver, Yo, doctor, ¿puede ser? Yo, doctor. hay Yo dos también, voluntarios. entonces, doctor. Pero ya te he preguntado y han perdido. ¿Por qué demoran tanto? Es que queríamos que suba 20 puntos más la práctica. No, voy a bajar a 5 entonces. No. Mi internet estaba mal, doctor. Yo quería decir más antes. Sí, he oído que Brenda Micael es la primera que ha activado su micrófono, quería decir. Ya, le vas a dar la tarea a Brenda Micael. ¿Ya? ¿Qué vas a hacer, Brenda?
¿Desde cuándo estás en el grupo del WhatsApp? Desde el inicio de la materia, ¿no? Sí, yo creé el grupo. Ah, ya. Entonces tienes toda la autoridad. Quiero que me proceses todos los datos de las personas que han respondido a la vigilancia epidemiológica que he enviado los datos, por decirlo. Te haces todas las fechas, ¿no? Porque yo he mandado desde el inicio de clases, he mandado los reportes de vigilancia epidemiológica, ¿no? Todos los días he mandado. Y quiero que me hagas una tablita y mis reportes. ¿Quiénes han respondido por lo menos con un gracias, con un buenas noches, con uno que mal está aumentando y todo eso? Voy a poner nota a todos aquellos que se han dado la molestia de por lo menos decir gracias, de por lo menos decir buenas noches, porque no es posible que un mensaje de utilidad epidemiológica no le hayan dado la importancia que corresponde. Eso me he dado cuenta. 40 estudiantes y solo 2, 3, 4 decían gracias doctor, buenas noches, qué pena que estén aumentando los casos. Entonces voy a aumentar 10 puntos dependiendo del número de intervenciones o de respuestas ya a los datos de vigilancia epidemiológica que se han enviado al grupo del WhatsApp todos los días. ¿Has entendido la tarea, Brenda? Sí, doctor. Por fechas, ya desde el inicio de la materia hasta el día de ayer. Hoy ya no cuenta. Solo de esta materia, ¿verdad? O de las anteriores igual. No, solo de esta materia, de este semestre nomás. Ah, ya, está bien, doctor. ¿Sí? Entonces le pones fechas y le pones si has respondido o no. Por lo menos que haya dicho buenas noches, gracias, algo que haya dicho, entonces lo tiques. Entonces yo voy a calcular en función a eso cuántos puntos les voy a aumentar. Al que has respondido todas las noches, le voy a poner 10 puntos más a su práctica. Y al que no ha respondido nada, le voy a poner 0. Por mala Está educación. bien. ¿Estamos de acuerdo? ¿Están de acuerdo con eso o no? Sí, doctor, estamos de acuerdo. ¿Qué dice el resto? Doctor, una pregunta. Dime. Usted decía que si la persona que respondió hasta ahora todo lo que usted ha enviado le va a poner 10, Sí. pero las personas que solo han respondido algunas y no todas. Voy a hacer un cálculo, voy a aplicar alguna fórmula estadística y seguramente les va a tocar 8, 9, 10, 5, algunos puntos. Oye, ya está bien, doctor, gracias. Voy a aplicar alguna formulita estadística. En Excel, por favor, me haces Brenda, ¿ya? Brenda, Está bien, doctor, sí. esa tablita en Excel, para que sea más fácil a los que han respondido le pones 1 y a los que no lo dejas vacío. Así me va a ser más fácil aplicar alguna fórmula. ¿Ya? Ya, doctor. Facilito. Entonces, si has respondido algo, 1. No has respondido, lo dejas vacío. Todos los que han respondido en ese día, 1, 1, 1, 1, así. Entonces, en ese Excel yo voy a aplicar alguna fórmula. Entonces, si has respondido, digamos, han sido, son 4 meses generalmente, ¿no? 120 mensajes. Entonces, si has respondido de los 120, tienes 10 puntos. Pues, si has respondido 50 mensajes, tendrás 5 puntos. En función a eso voy a hacer. No creo que sean 120, pero deben ser un número importante. ¿Ya? ¿Listo? Está bien, doctor. ¿Hasta qué día les tengo que mandar? Hasta ayer 22 de junio. Hoy ya no cuento, porque hoy seguro todos van a responder. No, ¿hasta qué día le puedo mandar la tablita? ¿Hasta el sábado puedes acabar? Sí. Ya, hasta el sábado entonces. Está bien, doctor. Gracias, jóvenes. Doctor, Adelante. ¿Quién quería hablar? bueno, mi persona, doctor Enrique, esto es como que puntos extras, doctor. Digamos, si alguien no ha podido responder por X motivos, no sé, todas las veces o digamos que ninguna vez, que bueno, yo sí respondí unas cuantas, pero capaz algún compañero no, y o sea, no va a quitar puntos. O sea, ¿esto es algo extra, como que una nota de apoyo, o es algo que es un parámetro que está establecido en la nota práctica, doctor? No, es extra. Si las tareas, con todas las tareas que te he calificado tienes 80 y has respondido a todas por educación,
¿no ve? Porque es parte de la educación, decir gracias o buenas noches, porque yo siempre pongo buenas noches, ¿no ve? Y nadie responde, ¿no ve? Te aumento 10, ya no vas a tener 80, vas a tener 90. ¿Me entiendes? Y alguien Sí, tiene una nota de estoy- 50 y has respondido a todas, ya no va a tener 50, va a tener 60. No les quita nota a los que no han respondido. ¿Ya? Gracias. Está bien, doctor. Entonces, todos a enviar sus trabajos en el estado que lo encuentren, hagan todo lo posible para que pueda ser retroalimentado, no es que no van a enviar, se va a calificar el trabajo del domingo como un primer borrador, que va a ser mejorado seguramente, hasta el domingo a las 23:50 horas. ¿De acuerdo? Y otra cosita más, me estoy olvidando, la autoevaluación, siempre hacemos autoevaluación, ¿no? Entonces también van a hacer la autoevaluación, les voy a mandar la guía. Tienen que hacer una autoevaluación del curso, una autoevaluación de ustedes, etcétera, etcétera, y también eso tiene nota. Les voy a mandar también por la plataforma y por este WhatsApp las instrucciones. Bien, jóvenes, gracias. No hay más dudas ni preguntas, ¿no? No, doctor, gracias. No hay más. Listo, gracias, buenas noches. Hasta el día lunes. Hasta luego, doctor, gracias. Hasta luego, Igualmente, doctor. Gracias. hasta luego, doctor, gracias. Hasta luego, doctor. Rosita, Hasta ¿no? luego, doctor.